Bueno, muy bien. Bueno, les doy las buenas tardes a todos para esta sesión que va a ir de las 14 a las 17 horas. El tema que nos convoca son los psicofármacos, tratamientos y terapias. Y pienso yo que a pesar de los cambios que hemos tenido, vamos a estar bien de tiempo, porque por lo que queda claro, ahora estarían presentando Ana Sandoná, que ahora la estoy viendo, o sea que llegó, este, Enzo Núñez, Gabriela Bruno, Jorge Velatín, que todavía no se ha conectado, y por último estaríamos Nancy Calisto y yo para cerrar. ¿Sí? Entonces, si estamos todos en este momento, Ana, podrías presentar. Ana es de la Universidad Federal de Santa Catarina y nos va a estar hablando de la inversión social privada en iniciativas psicoanalíticas dirigidas a poblaciones periféricas. Adelante. Olá, boa tarde. Peço desculpas, meu computador está um pouco difícil. Eu queria pedir se alguém consegue transmitir a minha apresentação para mim, porque está um pouco travado. Se eu botar a apresentação ao mesmo tempo para transmitir, acho que pode travar enquanto eu vou te mandar na tela. Obrigada. É, só um minuto. Pode compartilhar? É, eu vou colocar, eu estou mandando para na Terra. Porque o meu computador tá bem difícil. Ele vai acabar travando o seu. Vamos ver. Mandei pra você na Terra. Mas eu vou falando enquanto ela vai abrindo a apresentação aqui, né? Pra gente. Bom, é, então, o meu trabalho, na minha pesquisa, ela parte do fato que hoje no Brasil nós temos uma incidência, né? Uma atuação muito grande de fundações, institutos empresariais, ditos familiares, mas que são de famílias proprietárias de grandes empresas, que atuam e se inserem em diversas frentes, né, de um certo trabalho social, assim, do que deveria ser feito por meio de políticas públicas, né? E me chamou muita atenção quando eu vi que esses institutos, um desses institutos e fundações estava financiando projetos de saúde mental, principalmente com ênfase em psicanálise, né? É, porque a área que eles costumam atuar mais forte é na educação, né? No Brasil, tem muita incidência. E isso, inclusive, está muito alinhado com as reformas, contra-reformas educacionais que a gente viveu na última década no país, né? O novo ensino médio, Base Nacional Comum Curricular, que são reformas que elas têm tido efeitos muito graves sobre a educação pública brasileira. É, e aí, quando olha para o campo, então, né, dessa incidência na atuação para a saúde mental, isso me chamou muita atenção, né? É, Eu entendo, né, que essas instituições, essas fundações, eu entendo elas como aparelhos privados de hegemonia, né, que agem no âmbito do Estado ampliado, então visando perpetuar a hegemonia e a dominação das classes dominantes, é, no sentido de que elas, né, tentam capturar inquietações populares, né, por meio de uma forma filantrópica, por meio de uma atuação é, com questões candentes, questões muito importantes da realidade social, mas não chegou. Peraí. Ai, desculpa. Vê se agora foi, Ana Terra.
É, enfim. E, e que vai se mesclando, né, com política pública, com movimento social, com uma série de outros recursos da vida social, né, mais amplos. E esse projeto, né, esse edital específico, né, ele é de uma das fundações, se chama Fundação Tite Setúbal, que é da família do Banco Itaú. É um banco, o banco com maiores lucros aqui no Brasil. É, e esse banco tem muitas instituições, muitas formas de atuar no país. É, então, eu tinha separado, né, aqui no slide para mostrar. São várias áreas da vida social, né, que essas instituições e fundações têm investido nos últimos anos. Esse é um dado de 2020, de um censo que eles mesmos realizam num agrupamento que eles têm que se chama GIF, né, Grupo de Institutos e Fundações Empresariais. Pode passar para o próximo slide, Ana. É, e aí aqui também estou destacando um pouco quais que são, algumas, né? Essa é uma pesquisadora brasileira, a professora Carolina Catini, ela levanta, né, algumas dos institutos e fundações apenas, né, do conglomerado Itaú Unibanco, né? E além de articulações internacionais também que eles participam, né? Então tem incidência na América Latina e para além, assim. Tem a Reduca, enfim, tem a coalizão, no âmbito da educação tem a coalizão global pela educação. É isso. E aí, então, perguntando, né, por que a psicanálise, né? Porque a psicanálise, historicamente, né, no Brasil, ela não está dentro do Estado estrito, assim, né? Ela não é uma prática regulamentada, como uma prática profissional. Ela, vamos dizer que ela costuma ser uma prática mais excêntrica, né? E ela tem em alguns, né, outros países, ela tem uma popularização muito grande. Nos últimos anos, ela parece que ela vem ganhando, né, alguma popularização no Brasil, que é acompanhada de alguns paradoxos, né? É, principalmente, assim, tem essa relação dela com algum trabalho social, com algo do campo do social, mas também um- uma certa, uma série de questões, de ataques, assim, no sentido de que ela seria pseudociência, né, ou mesmo as tentativas de regulamentá-la enquanto uma profissão tradicional como outras, assim, né? E aí tem uma série de polêmicas no campo, mas enfim, acho que o que é interessante para a gente pensar é que com a pandemia de Covid, né, as medidas de isolamento e a grande dimensão que tomou a problemática da saúde mental, houve uma certa popularização da terapia e do campo dos atendimentos clínicos que abarca também a psicanálise, né, embora ela não se proponha a ser uma terapia. E tudo isso no momento de predominância, né, da precarização e plataformização generalizada do trabalho, né, o que também tem impacto sobre as profissões liberais, mudança das políticas sociais no interior do Estado, né, quase que extinguindo o seu caráter exclusivamente público, né, então a gente vê a incidência das parcerias públicos-privadas, das organizações sociais, dos contratos, terceirizações, que vão, enfim, dizimando assim o caráter público dos serviços e uma ampliação de negócios sociais, né? Que a gente vai ver, inclusive, orientações de organismos multilaterais, né? Unicef, BID, OCDE, é, ali com as estratégias do desenvolvimento sustentável nesse campo dos negócios sociais, que vai substituindo as políticas públicas, né? Então, ao invés de você ter políticas públicas, você vai ter esse tipo é, é,
serviços para pobres e serviços para ricos, vamos dizer assim, né? E pode passar para o próximo slide, Ana. O que vai chamar a atenção nesse edital dessa fundação, né, são esses critérios, é, que eles envolvem produção de conhecimento, influência de política pública, é, incidência sobre a formação profissional, né? E o que que esses elementos eles chamam a atenção, assim, quando a gente tá olhando, né, para o que se quer com esse edital, com esse tipo de financiamento, né? Porque, embora em um primeiro momento pode parecer algo muito bem intencionado, ligado a questões candentes da realidade brasileira, né? É, quando a gente vai ver que muitos desses institutos eles emergem na transição da ditadura empresarial militar para a nova república, né? É, não necessariamente esses institutos como a gente vê eles hoje, né? Mas é, um início deles, vamos dizer assim, né? É, quando a gente vê o que que eles fizeram nas políticas de educação, assim, tem algo para ser olhado com muita atenção, né? E aí, tá, mas como as práticas de saúde mental podem se alinhar com práticas de hegemonia e dominação do capital, né? Então, se a gente for pensar na história da psicologia, a incidência da psicologização de problemas sociais, né? Então, transforma problemas estruturais e sociais em problemas do indivíduo, de caráter, de moral. É, e nas próprias reformas educacionais a gente vê uma predominância de uma psicologização de problemas sociais, assim, né? A gente vai ver aqui no Brasil as competências socioemocionais na educação, que vão dizer que na escola você tem que ensinar resiliência, autogestão, abertura ao novo, etc. Tudo isso vai trazendo alguns elementos para a gente pensar, né? Essa psicologização que vai individualizando problemas sociais, né? Problemas mais amplos. E mesmo isso, que são as competências socioemocionais, né? Que tem uma base ali na psicologia cognitivo-comportamental e na psicologia positiva, é, é muito interessante a gente olhar que essas são áreas que nos Estados Unidos, a psicologia positiva, ela ganhou ampla popularização e impulsionamento privado de fundações, de institutos empresariais. A gente tem a Eve Luz, que no livro A Ditadura da Felicidade traz, né, um pouco desses dados também. Pode passar para o próximo slide, Ana. É, ela vai mostrar, né, como a ciência da felicidade e a psicologia positiva são financiadas por fundações norte-americanas, né, para investigar, né, características psicológicas, né, de como ficar bem, ter bem-estar, ser saudável, ser bem-sucedido, é, um âmbito assim comportamental, né, de como o sujeito deve ser, como que você tem que estar para estar bem adaptado e bem conformado, mesmo que você trabalhe muitas horas, que esteja difícil comprar seus alimentos, esteja difícil sustentar sua família, mas você tem que você tem que ser resiliente, você tem que aguentar tudo, né? E aí a Evelyn também, né, ela analisa que nos Estados Unidos a psicanálise ela tem uma forma de desenvolvimento muito peculiar, né, que vai se aproximando de um discurso motivacional, coaching, colocando o eu no foco da vida pública e popularizando assim a prática de falar do seu sofrimento para que isso tenha um certo valor e reconhecimento cultural que vem de narrativas de superação, vamos dizer assim, né? Que a gente vai ver nos programas de auditório lá dos Estados Unidos, alguns elementos assim. Então, e a própria TCC, né? Se a gente for ver o Aaron Beck, né? Ele teria vindo da psicanálise também. Então a gente vai vendo que tem uma certa apropriação desse campo de conhecimento que vai tomando outros rumos, assim, né? Ali no cenário estadunidense. É, e vai servindo, né, para
para que tenha determinadas práticas clínicas e terapêuticas, né, nesse âmbito mais comportamentalista, é, mais orientado para uma certa terapêutica conformista, vamos dizer assim. Então, né, nessa pesquisa que ela está ainda bem inicial, né, a ideia é poder compreender melhor, né, o desenvolvimento histórico da psicanálise no Brasil, a sua aproximação de práticas sociais, as apropriações neoliberais, né, e como que isso pode ser apreendido por estratégias de dominação e hegemonia, né, como que isso altera a formação e as práticas em saúde, né? É, E, enfim, pensar um pouco qual o interesse dos aparelhos privados de hegemonia na psicanálise no Brasil, nas práticas de saúde mental, né? Seja, que acabam sendo atravessadas também, né, por ela, né? Não só por ela, mas, bom, tem um interesse aí particular, né? Acho que é isso. Obrigada. Gracias, Ana. Me resulta realmente interesantísima la propuesta, como pensar, digamos, como un contraejemplo. Creo que lo que estás trayendo es un contraejemplo de lo que las políticas públicas suelen realizar cuando llaman a la psicología a intervenir. ¿No? Que estamos acostumbrados a escuchar que las políticas públicas les interesa un cierto tipo de psicología que pueda ofrecer servicios rápidos, evaluaciones rápidas, y generalmente es asociados con algunas teorías en particular, como la cognitivo-conductual, y quizás esto tenga alguna característica con la región, ¿no? Porque yo pensaba en el Uruguay, por ejemplo, que el psicoanálisis es tan importante, no lo vamos a encontrar en ninguna política pública expresamente colocado, pero sí va a estar de hecho, porque muchos de los profesionales que trabajan en esas políticas públicas vienen desde el psicoanálisis. Entonces, realmente me parece muy interesante pensar qué es lo que está pasando así. Así que después discutiremos más sobre este punto. Le paso entonces ahora la palabra al segundo exponente, que es Enzo Núñez, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que va a presentar su trabajo titulado Viejismo, analizador de tensiones epistemológicas y prácticas en el campo del envejecimiento. Enzo, adelante. Bueno, voy a poner para compartir pantalla. eh, Ahí Cuando está, dice, ahí va, ahí, estás. ya estoy. Bueno, ahí va. Bueno, en primer lugar, saludarle a los demás miembros de la mesa, decirle que es un gusto poder compartir este espacio de pensamiento, de reflexión y de preguntarnos juntos, ¿no? Y bueno, muy especialmente a los representantes de la organización del Congreso, sobre todo por darnos este espacio, por crear este espacio para el encuentro. Eh, Viejismo analizador de tensiones epistemológicas, prácticas en el campo del envejecimiento. La vejez como campo de tensiones. Las personas mayores y el envejecimiento han sido comprendidos desde distintas perspectivas. Esta multiplicidad da cuenta de un territorio que configura un campo dentro del cual tensionan teorías y prácticas que se asientan sobre supuestos epistemológicos, antropológicos, políticos, éticos, muchas veces disímiles, incluso antagónicos. Esta presentación se concentrará en trabajar el concepto de viejismo como analizador de discursos y tecnologías biomédicas, en particular a través de las prácticas de diagnóstico, medicalización y farmautización de la vejez. Las reflexiones expuestas aquí fueron producidas a partir de los encuentros con participantes de una investigación cualitativa en curso, cuyo objetivo es conocer y comprender las significaciones del duelo en personas mayores
residentes en Montevideo. En esta investigación han participado 21 personas, de las cuales 14 han sido mujeres de entre 60 y 87 años de edad, y 7 varones de entre 61 y 74 años de edad. El viejismo y su valor como analizador. El concepto de viejismo es crucial para los estudios del campo del envejecimiento en la medida que opera como una boya que en el medio del Río de la Plata advierte a los barcos los lugares donde pueden quedar encallados. Lejos de ser una categoría secundaria, el viejismo se plantea aquí como un eje que atraviesa y afecta la manera en que se piensa, se nombra y se interviene sobre el envejecimiento, el duelo y el cuerpo mayor, especialmente en el contexto contemporáneo del Tecnoceno. En este horizonte es factible indagar sobre cómo opera el viejismo en la articulación entre los discursos biomédicos, las tecnologías contemporáneas y las significaciones del duelo en personas mayores. No es difícil visualizar un dispositivo de control que exige a las personas mayores mantenerse activas, sanas, autónomas y emocionalmente estables, incluso ante situaciones de pérdida o duelo. Las vejeces, entonces, quedan atrapadas entre dos polos igualmente problemáticos. La figura del anciano frágil, que debe ser tutelado, y la del adulto mayor exitoso, que debe mantenerse funcional y productivo. Ambas son caras del mismo dispositivo. Ambas configuran subjetividades vigiladas. En 1973, Robert Butler acuña el término ageism, el cual es castellanizado por Leopoldo Salvarezza a través de un nilogismo, viejismo. Este es definido como el conjunto de prejuicios, estereotipos y discriminaciones que se aplican a los viejos simplemente en función de su edad. Jacob dirá que el viejismo se caracteriza por sostener la alteración de los sentimientos, creencias y comportamientos como respuesta a la edad cronológica percibida por determinado individuo o grupo. Resulta interesante destacar que, a diferencia de la primera definición, esta última es más abarcativa, ya que las alteraciones que opera como respuestas no son catalogadas. Al abordar el origen y tipo de los prejuicios, es posible decir que estos pueden ser vistos como un fenómeno complejo en el que se entraman diferentes líneas, como ser la organización social, las configuraciones culturales, las ideologías imperantes, entre otras. Sin embargo, la raigambre más profunda de los prejuicios, como el viejismo, pueden situarse en los primeros lazos identificatorios del entramado subjetivo. En función de ello es que escapan a la simple vista de la racionalidad. En función de las raigambres identificatorias que posee este fenómeno y su carácter implícito, es posible comprender su presencia transversal en todo el tejido social de Occidente. Por lo tanto, los investigadores, académicos y profesionales de la salud no somos inmunes a él. Esto es particularmente grave si se considera los efectos de las palabras, teorías y prácticas sobre las personas. Si bien en las entrevistas de la investigación en la cual estas reflexiones fueron engendradas, si bien en las entrevistas no se indagó directamente esta cuestión, o sea, la presencia del viejismo en los participantes, la misma aparece a partir del encuentro con expresiones, pensamientos y experiencias compartidas por los participantes.
Estas revisten distintos matices. Algunos son de índole negativo. La idea de viejo aparece asociada a elementos socialmente devaluados. Esta forma es posible observarlas en las reflexiones de Facundo. En su narración destaca que se considera a sí mismo neutro en cuanto a manifestaciones emocionales. Ante la pregunta sobre si considera que tiene o no emociones, responde: las tengo. Yo ahora, hoy por hoy, estoy tomando Epram, es la marca de un antidepresivo. Me mandaron porque no puedo cantar una canción. Me entristece de tal manera que me corta la garganta y empiezo a llorar. Me emocionan de tal manera que me provocan el llanto. Y yo nunca fui de llorar. Que ahora de viejo estoy más blandito. Me han jodido, no sé, no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo. Sin afán de perder el foco de esta ponencia, puede resultar interesante mencionar aquí la noción de intencionalidad de Kimberlé Crenshaw. A la luz de esta, se puede observar cómo se entraman prejuicios relacionados al género, con los relacionados con la edad, y el antidepresivo aparece operando como un bastón en la imagen que proponía Bieli, Bachi, Bruno y Calixto. Los frutos subjetivos de esta trama pueden apreciarse en las conclusiones al respecto. Me ha jodido. No sé, no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo. El viejismo también se manifiesta a través de elementos positivos relacionados a idealizaciones ligadas a la vejez, como por ejemplo el considerar que la mirada retrospectiva y reflexiva sobre la vida es un atributo privativo de los viejos. Esto puede observarse en el diálogo que se da entre Florencia y el investigador. Le digo, creo que uno de los privilegios de la vejez es poder mirar la vida en perspectiva. Florencia responde: Pa, esto es formidable, decir esto que dijiste. Los viejos no se dan cuenta de lo formidable que es poder decir: Pa, vos sabés que me acuerdo que en tal año tal cosa. Comparto eso, es una de mis admiraciones, mirar la vida en perspectiva. Escuchando este intercambio, se podría preguntar si este aparente privilegio es exclusivo de la vejez o si es necesario llegar a viejo para poder tener la formidable experiencia de recordar el pasado. Resulta formidable ver cómo el viejismo, al ser una hebra que se entreteje en el tejido social, nos alcanza a todos. Una especificidad del viejismo es el fuerte carácter de implícito. A diferencia de otros prejuicios, como por ejemplo el prejuicio frente al color, la raza o la religión, en los cuales es posible visibilizar a los que son las víctimas y a los victimarios, el viejismo suele estar de forma implícita, sin una clara conciencia de él. Incluso es frecuente que no haya una voluntad de dañar. Esto se ve mucho en las familias, en los contextos familiares. Elena contrasta dos experiencias relacionadas con los rituales fúnebres. En una se sintió asfixiada y la otra lo vivió más aliviada. ¿A qué atribuye esa diferencia? Quizás, cuando lo de mi hermana, los que llevaban la batuta eran mis viejos que estaban perdiendo a una hija de 32 años, con una religiosidad de viejos, y quizás ante la muerte de Ana, los que llevaban la batuta eran sus hijos con cabeza de jóvenes. Y todo fue más espontáneo, más natural. La religiosidad de viejos hizo que los rituales por la muerte de su hermana fueran vividas de forma asfixiante. La cabeza joven de los hijos de Ana hizo que todo sea más espontáneo y natural.
Se puede entender que a su parecer hay formas de viejos y formas de jóvenes de ritualizar. Estas últimas, las formas de jóvenes, producen mejores efectos. Unos minutos después, Elena comparte la siguiente vivencia con el hijo de su hermana muerta. Un día, hará dos años, me dice, tía, estoy en la puerta del cementerio. ¿Dónde está el panteón de mamá? Uy, te juro que no sé. Yo no soy de ir a los cementerios después de que la gente se murió. Para él es importante ir al cementerio. Estamos hablando de una persona de 37 años, que perdió a la mamá cuando no tenía 3. Yo no te piso un cementerio ni loca. Para mí ahí no hay nada, nadie. Pero para él era importante. En línea con lo implícito es que se puede notar otro elemento, el hecho de que las mismas personas mayores pueden tener ideas, comportamientos o actitudes viejistas dirigidas hacia sí misma o hacia otras personas mayores. En este escenario, el modelo biomédico y las prácticas de medicalización aparecen validando o apuntalando los matices viejistas. Nuevamente aparece la receta de Pram de Facundo u otra escena relatada por Florencia. A veces tengo dolores y me doy cuenta más. Muchas veces estos dolores sordos, no solamente los duelos, sino también no solo por la muerte, no solo por la separación de cosas importantes de la vida, pero a los viejos nos pasa de que vas a un médico y le decís, doctor, me pasa tal o cual cosa. Y dice, bueno, por la edad, los años, que no sé qué, que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces te volviste y decís, yo fui por un dolor y me vuelvo sin solución. Florencia, además de volver con sus dolores e ilusiones a cuesta, lo hace también con el peso de la desestimación de su sufrimiento. En el relato es posible ver cómo se intersectan dos clásicos del imaginario social contemporáneo. Por un lado, la medicina como fuente de resolución del sufrimiento y por otro, la vieja quejosa. En suma, la noción de viejismo es un instrumento de desnaturalización de lo que se puede llamar sentido común, es decir, ese conjunto de experiencias, afectos, prejuicios e ideas que reducen lo extraño a lo familiar. El valor analítico del viejismo no radica solamente en señalar prejuicios explícitos o prácticas discriminatorias, sino en su capacidad para interrogar aquellas afirmaciones y representaciones que se presentan como verdades naturales o evidentes. Estas pueden ser cristalizaciones de sentidos que modelan y reproducen acríticamente sistemas, relaciones, subjetividades. Es también una herramienta para analizar las diferentes perspectivas que tienen a las personas mayores y al envejecimiento como eje de sus investigaciones y teorizaciones. Muchas gracias. Gracias, en su manejo del tiempo impecable. Los que me Este, conocen saben que ese es un gran desafío. vamos bien, vamos bien. Pensando un poco así en voz alta, y también lo tiro para después luego poder discutir un poquito más, yo creo que la noción de viejismo, vos ahora trajiste a partir de varios relatos personales, pero creo que también ilumina sobre algunos otros relatos que no están en el trabajo, o que podrían llegar a iluminar. ¿No? Esos encuentros clínicos entre médico y paciente desde la propia perspectiva del médico. Me parece que ahí hay todo un campo para desarrollar. Pero bueno, lo veremos más adelante. Entonces, continuando con las presentaciones, Gabriela, estás
Gabriela Bruno, ¿estás por acá? Sí, ya te estoy viendo. Estoy. De la Facultad también de Psicología de nuestra Universidad de la República. Ella nos va a hablar sobre el insomnio de los niños, de los cuentos para dormir al uso de psicofármacos. Bueno, voy a confesar y más con lo que dijiste recién, que felicito a Enzo por la rigurosidad con el tiempo, que estaba recortando la ponencia. Así que bueno, a eso vamos. Cristina me va a ayudar con las diapos, así yo puedo ir leyendo. Como decía Andrea, voy a hablar del insomnio. Va a ser compartir con ustedes algunos resultados de la investigación de doctorado sobre una dimensión de los miedos infantiles que se presentan en la noche, precisamente. ¿Se ven Así bien que ahí bueno, las diapos? empezamos, ¿sí qué? Se ve ¿Se ven perfecto, bien? Cris, gracias. Si te animás, ya poné la primera y yo minimizo y empiezo a compartir con ustedes lo que voy justamente a traerles. Lo primero que van a ver son unas canciones de cuna. No, esa no es mía. No, esa ¿es de ustedes? No, Ah, esta es lo que me me la mandaste, sí, pusiste es tuya. divina. Ah, sí, le hizo nubecitas. Gracias, Cris. Una divina. Yo leí el dibujito y no entendía nada. Bueno, sí, son las canciones de cuna. Un autor argentino hizo un estudio de los miedos infantiles en el siglo XVIII y entre las cosas que él compiló en ese estudio son canciones y poemas que se les decían a los niños en aquella época. Y estos, algunos, por ejemplo, el primero seguramente a los que contamos unos cuantos años nos suenen un poquito más. No quiere decir que nuestros padres nos cantaran esto, pero sabemos la historia del coco o del cuco, ¿verdad? Antes de dormir, esto cantado, ¿verdad? Duérmete mi niño porque viene el coco, queriendo comerse a los que duermen poco. Las amenazas en el dormir eran terribles, ¿no? Y uno más religioso, los que estamos atravesados también por la educación católica, ¿verdad? Virgencita criolla, virgencita de Luján, que a los niños pobres no les falte el pan. Por supuesto que Cohen hace un estudio muy, muy interesante en relación a todas las amenazas que estaban implícitas en estas canciones para dormir. Pero bueno, mi idea es compartir con ustedes cómo esto ha ido cambiando. Pasamos a la siguiente, Cris, mientras yo les voy transmitiendo por aquí un poco mi perspectiva de qué es lo que está sucediendo. En la noche, los miedos acechan a los niños, deben separarse de los padres y enfrentar la oscuridad poblada de monstruos y fantasmas. Esto no resulta tarea fácil y ocasiona, en más de una oportunidad, dificultades a los chicos y a los grandes. La psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis han estudiado algunos procesos que ocurren antes o después del dormir y suele hablarse hoy en día, ya hace un tiempo, de trastornos del sueño. Barreda y Miranda, por ejemplo, afirman que los trastornos del sueño son motivo de consulta frecuente, dado que afectan al niño y a su familia. Mencionan el insomnio infantil como las alteraciones que se producen en el inicio o en el mantenimiento del sueño. Y señalan que el insomnio afecta a un 30% de los niños entre los 6 meses y los 5 años. En el 5% de los casos se produce por causas médicas, pero en el 25% de los casos es de origen conductual. En este caso, los autores lo que argumentan es que lo que motiva la mala higiene del sueño, que allí quedó cortado, son, digamos, la poca regulación de la conducta del niño de parte de los adultos. O sea, los adultos fallan en regular la hora de dormir y las condiciones en las que los niños duermen. En esta misma línea de estos autores, otros especialistas del sueño como Robinson y otros, en un escrito reciente del año pasado, afirman que es necesario, una prioridad, regular la cantidad de horas que los niños duermen, que están organizadas en función de la edad de los niños, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente, Cris. Lo que ellos proponen es que justamente el descanso es un factor que incide en la salud mental de los jóvenes. Por lo tanto, es necesario que el niño descanse porque el sueño es lo que regula la autoconfianza
y el grado de satisfacción de la vida, y por supuesto ni hablar la salud física, ¿no? Vemos cómo va tomando una relevancia muy importante y vamos a ver cómo esto también aparece en Uruguay, que es donde yo lo investigué, en la prensa, estos mensajes de que el niño tiene que dormir. La afectación del sueño es uno de los elementos que los profesionales evalúan para ponderar qué tan grave es el trastorno psiquiátrico, ¿sí? El insomnio en la infancia, por ejemplo, es considerado de gravedad, o sea, la gravedad del trastorno tiene que ver con esto, ¿no? En un trastorno de ansiedad, si hay insomnio, quiere decir que el trastorno es más grave. Recomiendan dormir, que los niños duerman entre 9 y 11 horas, entre los 5 y los 13 años, o entre 8 y 10 horas para los jóvenes. Cuando esto no sucede, los autores plantean que si hay un mal dormir, esto impacta en la salud mental y que se producen estados de ira, ansiedad y depresión. Una especialista del sueño de la Universidad de Washington, del Rosso, plantea que en realidad ella entiende que la resistencia del niño en el momento de ir a dormir y los despertares nocturnos son problemáticas consecuentes, entre otras cosas, de cómo los padres justamente regulan el sueño de sus hijos. Yo enfatizo esto porque vamos a ver que muchos de los mensajes, por ejemplo, que se dan en la prensa son hacia los padres, a que los padres se hagan cargo de controlar, dirigir, organizar el sueño de sus hijos, tomando en cuenta estas advertencias. Un niño que duerme mal, un niño que puede tener problemas de salud mental. Por lo menos eso es lo que se está planteando y cómo se deja entrever, ¿verdad? Entonces, de todas formas, por ejemplo, esta otra especialista del Rosso, que es de la Universidad de Washington y que además es una de las fundadoras de la Academia de la Medicina del Sueño, plantea que en realidad el tratamiento para las dificultades del sueño de los niños son pautas básicas de higiene del sueño, no el tratamiento farmacológico. Sin embargo, en esta ponencia lo que yo voy a compartir son justamente la avanzada del tratamiento farmacológico como la medida terapéutica que se está tomando bastante, digamos que está tomando mucha fuerza en nuestro país. Adelante, Cris, la que sigue. Bien, esta diapositiva tiene que ver con la idea de contarles que yo trabajo, además de investigar, trabajo en la clínica con niños, y quería compartir con ustedes este pequeño relato, ¿no? Melanie Klein, una psicoanalista de niños pionera, ya contaba hace 100 años una situación de una niña con un diagnóstico de neurosis obsesiva en aquel momento. Los diagnósticos han cambiado mucho en las infancias, lo sabemos, y Melanie Klein en aquel momento ya hablaba de las dificultades de Erna, que tenía 6 añitos, las dificultades que la niña tenía para dormir, ¿no? Klein decía que la niña sufría de insomnio, que esto era provocado en parte por su ansiedad, tenía especial miedo a los ladrones y asaltantes, y por otra parte por una serie de actividades obsesivas. Me interesaba este recorte para mostrarles cómo la psicoanalista hace 100 años ya planteaba que las dificultades para dormir, en este caso de esta niña, tenían que ver con los miedos. En este momento no estaba planteado, ¿no?, la opción terapéutica farmacológica. La opción de la psicoanalista era analizar con la niña cuáles eran los miedos, y es así como trabajó con ella, ¿no?, a partir del juego y las otras herramientas que se utilizan con los niños. Bien, perfecto, esa misma, Cris. Entonces, ¿con qué nos encontramos hoy en día? Vamos a ver que, les resumo, estos resultados les decía que son parte de la investigación del doctorado en psicología, en la Facultad de Psicología. Entonces, parte de lo que relevé son material de prensa, pero también realicé varias entrevistas a profesionales, entre ellos a psiquiatras. Aquí tenemos una de las psiquiatras que creo que la única que plantea que los trastornos del sueño, las dificultades para dormir de los niños, no deberían ser farmacologizables, ¿es verdad? ¿Por qué? Esta psiquiatra plantea, en psiquiatría decimos trastornos del sueño y son excepcionales en los niños. Trastornos como que haya el área del sueño afectada, no. Son los miedos, eso que decía Klein hace 100 años. ¿Ah? No habría un trastorno del sueño. El trastorno en realidad sería qué pasa con los miedos del niño. Es la ansiedad lo que le impide dormir.
es secundario otra cosa. El niño no duerme bien porque le pasa otra cosa. Ahora, los niños no sufren de insomnio, sufren de miedo. El insomnio es de los grandes, de los viejos. Mirá, Enzo, de los viejos que tienen gastada la melatonina, porque están viejos, ya no la fabrican. Entonces no es un trastorno del sueño, que lo que se tiene que ocupar del sueño, por más tranquilo que vos estés, no te podés dormir. Pero el niño es otra la razón. La mayor parte de las veces no. La mayor parte de las veces está vinculado justamente con los miedos. Así que, así que sí, es la razón. La razón no es la melatonina, es los sueños. Pero vamos a ver que, a ver si lo tengo en la que sigue. Espérenme un poquito. No, aguantame con la anterior, Cris. Gracias. Les cuento lo siguiente. Vamos a ver qué dice la prensa. En la prensa, en los últimos 20 años más o menos, plantean esto mismo, no esto mismo, no lo que dice la psiquiatra, sino la urgencia de trabajar sobre el sueño de los niños. El tema del descanso nocturno de los niños y las dificultades plantean que es una problemática que hay que abordar. En distintas notas periodísticas proponen que el buen dormir de los niños tiene que ser un objetivo a lograr. Analizan las alteraciones y las causas posibles, indican las pautas específicas para que los adultos referentes puedan organizar el sueño de los niños. En 2015, hace 10 años, un titular de prensa decía, en grande, niños con insomnio, y alertaba a la población sobre la prevalencia de los problemas del sueño en la población infantil uruguaya. Aseguraban que en Uruguay, entre un 20 y un 30% de los menores de 18 años no están durmiendo bien. Y recordaban que hay graves consecuencias si los niños no duermen las horas mínimas necesarias, porque advierten que si el niño no duerme lo suficiente, pueden tener problemas de memoria, somnolencia, trastornos en la torpeza, o sea, hacer torpeza motora, digamos, y cansancio excesivo, ¿sí? Y llegan a citar a una profesional, una especialista del sueño, psiquiatra, orientación biologicista, que dice que para que haya insomnio tienen que haber problemas en el dormir del niño 2 o 3 veces por semana. Y la profesional dice, algunas veces también sucede que el cerebro está conectado de una manera diferente y esos niños nunca serán buenos para dormir. Estos son los discursos que están circulando, ¿verdad? Bien, estoy adelantándome un poquito para contarles qué más sigue. Un programa televisivo bastante, con una audiencia, no sé si tan masivo, pero un programa en la tarde que debaten temas, y allí debatieron los problemas del insomnio y los problemas del sueño en la infancia. Y hubo un momento que se generó una polémica entre una especialista del sueño y una psiquiatra infantil. La especialista del sueño planteaba que un niño no debe tomar psicofármacos en ningún caso, porque el cerebro se está formando. De vuelta al cerebro, pero en este caso hay que proteger al cerebro, no debemos darle un fármaco para que duerma, ¿verdad? Dice la profesional, el psicofármaco es la vía rápida, pero la familia del niño no se va a arreglar, el niño va a seguir angustiado. No podemos arreglar a la familia para que el niño duerma bien. ¿Y qué dice la psiquiatra? La psiquiatra entrevistada dice, pero las consecuencias de un sueño poco reparador, las consecuencias de un sueño poco reparador en ese cerebro, muchas veces son lo suficientemente graves como para decir que tenemos que tener una intervención, sea de la índole que sea. Cuando decimos una intervención, sea de la índole que sea, nos referimos a los psicofármacos que vamos a ver a continuación. Yo les nombraba la melatonina. ¿Por qué? Porque hay varios de los profesionales entrevistados que plantean que ellos lo que usan es la melatonina con los niños, a pesar de que esta psiquiatra que yo citaba explicaba, ¿verdad?, que no se trata de melatonina. Pero, voy a apurarme un poquito, vamos a ver que en realidad hay otras indicaciones que se hacen. A ver cuál sigue, Cris. creo que es esta que puse. Perfecto.
Un psiquiatra especifica, yo creo que acá habitualmente uno se maneja como con dos tipos de fármacos. ¿Viste qué fármacos son? ¿Viste fármacos que son más puntuales y que sirven muchas veces para la situación de crisis, que tiene que ver con las benzodiazepinas? Y ahí habitualmente hay las de vida media corta, de vida media corta son el alprazolam, y las de vida intermedia es el clonazepam. Habitualmente, a veces estos niños o adolescentes que tienen ciertos miedos pueden hacer como episodios más de angustia o crisis de pánico, donde la benzodiazepina en forma sublingual ayuda mucho porque mitiga el síntoma. Y muchas veces es usado como un fármaco de rescate en pacientes que tienen dificultades para dormir. Estamos hablando de benzodiazepinas, ¿no? En pacientes que tienen niños que tienen dificultades para dormir. Y lo minimiza el psiquiatra y dice, bueno, un cuartito, medio, depende, ¿viste? Para la noche, los deja en mejores condiciones. Siguiente, Cris. Bueno, retoma la anterior porque esa ya es para el final, así redondeo. Estoy realmente recortando bastante porque me di cuenta que me había entusiasmado, es que me apasionó este tema, no lo tenía previsto, después les contaré, pero me apasionó encontrarme con, lamentablemente, ¿no? Con la farmaceuticalización del sueño infantil. No pensé que estuviéramos pasando tanto por esto. Bueno, bien. Me parece interesante compartir, sí, voy a compartir ya con ustedes esto que trae allí, que estaba en la diapo de la niña, así podemos intercambiar. Y la que sigue, Cris, pasamos a la última, igual, en todo caso, después con las preguntas lo seguimos. Una psicoanalista uruguaya que hizo un trabajo sobre el sueño en niños, plantea, la noche, cuenta en realidad lo que le dice una niña, ¿no? La noche no me gusta. ¿Por qué existe la noche? A mí me gustaría que todos los días fueran de día. Un día me dormí a la 1 de la mañana. Mamá dice que soy de poco dormir. Creo que duermo poco porque tengo miedo. Miedo a dormir. Ay, ahí aparecen los sueños, que me asustan mucho más que las otras cosas. Esto cita Medici. Como para terminar y transmitirles un poco lo que vengo pensando, la importancia otorgada al buen dormir como parte de las conductas basales en los niños ha promovido que el sueño en la infancia sea objeto de intervenciones terapéuticas, psicoeducativas y farmacológicas. El llamado insomnio infantil está siendo un fenómeno medicalizado, psicologizado y podríamos decir atravesado por la farmaceuticalización. Es un eje más en el control que los saberes psicológicos realizan sobre la vida cotidiana, operando sobre los cuerpos de los niños, sobre las prácticas de convivencia de las familias, regulando esa vida en familia, imponiendo diagnósticos como los del trastorno del sueño o de insomnio en la infancia y construyendo identidades en torno a malestares definidos centralmente por los saberes de la ciencia y las herramientas tecnológicas de las que se vale. Bueno, me apuré, pero creo que cumplí. Gracias por escucharme, un poco desorganizada, pero bueno. Gracias, Gabriela. Cumplí con el tiempo, Andrea, decime que sí. Cumpliste, te sobró 1 minuto y medio, mirá. Bien. Muy bien, muy bien. A mí me parece que podemos pensar lo que Gabriela nos acaba de traer, la farmaceuticalización de los miedos del niño, de los miedos, perdón, eso me salió tu tesis, ¿viste? La farmaceuticalización de los sueños en los niños, en una tendencia más grande, que es en realidad a tomar o capturar el sueño desde procesos de salutización con procesos paradójicos de farmaceuticalización, porque lo que vos traías efectivamente son paradojas, donde hay toda una corriente que dice, no, no demos psicofármacos a los niños para dormir, pero sin embargo vamos a encontrar siempre el momento o el argumento suficiente como para así darles un psicofármaco para dormir. Entonces yo creo que es interesante
pensar esto justamente por las contradicciones que ponen en sí mismos estos procesos, ¿no? De salutización por un lado, farmaceuticalización por ahí. Así que bueno, seguiremos luego discutiendo más sobre el punto. Pasamos entonces ahora a la presentación de Jorge Belantín, que creo que anda por ahí. Jorge, Sí, ¿qué tal? este, Muy buenas tardes, ¿se me escucha bien? se te escucha bien, Jorge. Jorge, Excelente. vas a presentar, vas a usar una PPT. Sí, ahora voy a compartir. Perfecto. Entonces, mientras tanto, vamos comentándoles que Jorge es parte de la Universidad Católica de Pontificia, Universidad Católica del Perú, y su presentación se titula El sujeto cerebral como obstáculo epistemológico, el reduccionismo neurobiológico en psiquiatría y su reproducción de la incertidumbre diagnóstica a partir de dos casos clínicos en Lima, Perú. Así que, Jorge, adelante. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes con todos, con todas. Disculpen por no prender mi cámara, al parecer tengo unos problemas con mi PC. No obstante, estoy muy encantado de pertenecer, de formar parte de esta mesa. Inicialmente, el título que comentó Andrea era efectivamente el que había planteado. No obstante, como es un trabajo que estoy todavía yo realizando justamente para licenciarme en la universidad en la que ahorita estoy cursando, se podría decir que hubo unas pequeñas variaciones importantes que finalmente han modificado, no sustancialmente, pero sí una parte importante del trabajo, ¿no? Y que justamente tengo el agrado del día de hoy de compartirles estos avances, ¿no? Y justamente para poder traerlos a discusión, sobre todo porque siento que es un tema que no ha sido constantemente abordado por los estudios en fármacos, sobre todo aquí en América Latina y quizás también en otras partes del mundo. El título es Fármacos y diagnósticos, investigaciones, teorías y metodologías. Bueno, perdón, ¿qué pasa cuando los diagnósticos fallan? Farmacoresistencia, incertidumbre y organización clínica en la psiquiatría peruana. Bien, a ver, voy a pasar a compartir, a proyectar. Sí se ve, ¿verdad? La pantalla. Perfecto. Sí, sí, perfecto. Un minuto. Yo tengo unos pequeños problemas de conexión. Esperan un minuto, por favor. Se, se pierde por momentos el PPT, aparece y se va. No sé si me podrían dar quizás un tiempo o quizás a la persona que sí podría empezar, por favor, porque creo que tengo problemas de conexión. Como acá el internet tiene ciertas fallas, no sé por qué no puedo colocar adecuadamente las diapositivas. Sí, bueno, podemos seguir con otra presentación y lo que te podemos ofrecer es que quizás alguno de nosotros la pueda pasar. Exacto, que nos la mandes Ah, en el chat y mejor, la mejor. pasamos. Sí, Sí, por favor. Ah, seguimos entonces con otra presentación mientras esperamos que Jorge nos haga llegar. Ah, ahí llegó. A ver si. sí, ya está. Ah, bueno, Cristina, ¿te animás a pasarla ya que estás ahí hoy en ese rol? Yo ya le debo chocolate a Cristina. Va a Sí, ir acumulando chocolate si sigue pasando las diapositivas. y el La estoy chocolate es descargando muy ya. rico.
El chocolate de Perú no tiene comparación, Cristina. No, ese es bueno. Por Ese es correo bueno. manda. Deben un segundo. ¿Ahí se ve bien? Sí, Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno, adelante. como les comentaba, el título se llama ¿Qué pasa cuando los diagnósticos fallan? Farmacoresistencia, incertidumbre y organización clínica en la psiquiatría peruana. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Bien, en la medicina contemporánea sabemos que los fármacos no solamente curan o alivian síntomas, también organizan la práctica clínica. En áreas como la psiquiatría, donde no hay marcadores objetivos estandarizados, no hay pruebas como si lo hay con, por ejemplo, el cáncer, etcétera, biológicas, la respuesta al medicamento en el cuerpo de una persona o paciente suele funcionar como evidencia diagnóstica. Si el cuerpo responde, el diagnóstico recién se considera válido. En muchos casos, de hecho, es el efecto del fármaco lo que permite nombrar a el trastorno, la enfermedad, invirtiendo la secuencia clásica de examen, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Inicialmente lo que haces tú es, y esto es algo que ha sido cotejado en mi trabajo de campo, se medica a la persona con un psicofármaco y en base a la respuesta que tiene la persona es que finalmente se solidifica un diagnóstico y no es que el diagnóstico sea primero y luego el tratamiento. Esto convierte al fármaco en un dispositivo semiótico material, utilizando la definición de Haraway. No solo interviene biológicamente en los cuerpos, sino que produce sentido clínico, estabiliza el diagnóstico, lo justifica, lo crea y da cuerpo a lo que se nombra como trastorno. Considerando este peso fundamental en los fármacos, en la definición del diagnóstico, eh, surgen preguntas fundamentales. No sé si... no, está bien la diapositiva. ¿Qué ocurre cuando los efectos esperados no aparecen? ¿Qué pasa cuando un paciente, pese a cambios de dosis, hablamos de personas que, digamos, son tratadas psiquiátricamente, mantienen inalterables sus síntomas? En este caso, los especialistas médicos asumen que la persona tratada es fármaco-resistente o ha desarrollado farmacoresistencia. En este contexto, la llamada farmacoresistencia, entendida como la ausencia del efecto esperado del fármaco, funciona más como una hipótesis clínica que como un hecho contrastable. No hay ninguna prueba específica a la hora de que los médicos tratan a sus, entre comillas, pacientes que determine su presencia real. Es una suposición que se deriva de la persistencia del malestar o la conducta patológica a pesar del tratamiento y que se sostiene sobre una confianza implícita en la eficacia del fármaco como supuesto estándar terapéutico. En este marco, digamos, la farmacoresistencia actúa como un recurso explicativo ad hoc que permite preservar el diagnóstico psiquiátrico pese al fracaso del tratamiento, justificando ajustes de dosis, cambios por medicamentos similares o la continuidad del mismo régimen farmacológico. De este modo, se reitera la confianza en el modelo farmacológico, incluso cuando éste no ofrece resultados, trasladando el problema al paciente en lugar de cuestionar el marco teórico o terapéutico que se aplica. En términos más críticos, esto puede entenderse como una forma de blindaje epistémico del diagnóstico. No hay espacio para el error clínico inicialmente, sino que se postula una entidad invisible, la farmacoresistencia, para conservar la coherencia del sistema diagnóstico terapéutico. Siguiente diapositiva, por favor. Acá ya viene mi duda y que justamente estructura mi investigación. ¿Qué ocurre cuando esta justificación en los psiquiatras peruanos deja de ser creíble? ¿Qué tiene que pasar en el desarrollo de los casos, incluso, para que la farmacoresistencia deje de ser referida como una explicación ad hoc? Solo entonces creo que se abren posibilidades para cuestionar el diagnóstico inicial y considerar hipótesis clínicas ajenas al marco neuropsiquiátrico.
Esta ponencia analiza esta transición a partir de dos casos clínicos de Lima que han sido desarrollados en 2005 y 2012 y entrevistas con los médicos que los trataron, muestro cómo y bajo qué condiciones la farmacoresistencia deja de funcionar como un argumento de estabilidad y permite reorganizar el diagnóstico. El análisis se apoya, bueno, en enfoques de sociología de las organizaciones, antropología médica interpretativa y fenomenología de la práctica médica, ¿no? Quiero hacer un énfasis especial en la noción de incertidumbre ontológica, que es más o menos ese umbral donde ya no se sabe con certeza qué es lo que padece un sujeto, ¿no? Desde la perspectiva de los médicos, las médicas tratantes. Al final de esta ponencia volveré sobre una cuestión importante que es la reforma psiquiátrica en Perú, que se comenzó a aplicar a partir de una ley en 2019 para discutir sus alcances y límites a la luz de los casos analizados. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el caso A es de una paciente, mujer de 18 años, que en 2004 inicia su sintomatología, ¿no? Tristeza persistente, aislamiento, tenía ideas de minusvalía y abandona los estudios, ¿no? Poco después, según el reporte médico que los psiquiatras construyeron, aparecieron delirios y alucinaciones con este contenido de suicida, cosas por el estilo, ¿no? Durante los siguientes 2 años acudió al menos 18 veces a servicios de emergencias psiquiátricas en un hospital de Lima, no a consultas regulares, lo que limitó severamente las posibilidades de una evaluación clínica integral y continuada. Entre 2005 y 2007, esta persona fue atendida por múltiples médicos y recibió 4 diagnósticos distintos. Depresión con síntomas psicóticos, trastorno esquizofrénico, trastorno esquizofreniforme, paranoide y finalmente síndrome parkinsoniano de causa indeterminada. El síndrome parkinsoniano es cuando justamente las manos tiemblan, digamos, y las extremidades del cuerpo realmente, ¿no? Se le prescribieron al menos 7 psicofármacos distintos, además de medicamentos adicionales para mitigar los efectos secundarios, ¿no? Hay una modificación de los diagnósticos, no obstante, el marco evaluativo sigue siendo la psiquiatría o en este caso inclusive la neuropsiquiatría. No hay un cambio hacia otras perspectivas del cuerpo. Un punto crítico del caso fue la interpretación persistente de los temblores en las manos de esta persona como efectos secundarios provocados por los antipsicóticos, ¿no? Los antipsicóticos que se le suministraban, adicionalmente a todo, tenían el efecto secundario de dar estos temblores, ¿no? Este supuesto, que nunca fue verificado con pruebas empíricas, guió las decisiones clínicas durante años. Incluso cuando los temblores continuaban en ausencia de la medicación, se mantuvo que era explicado farmacológicamente. Esta lectura errónea postergó la búsqueda de otras causas posibles y permitió sostener el marco diagnóstico psiquiátrico gracias al recurso de lo que hemos denominado inicialmente la farmacoresistencia. No obstante, una vez que se internó la persona y los médicos, dado este hecho, revisaron atentamente su caso, cotejaron lo siguiente. No sé si se puede, por favor, pasar a la siguiente diapositiva. Esto ya es un análisis que se da cuando por fin hay camas en Perú para poder tratar mejor a esta persona. En un paciente que recibía loperidol, risperidona, no era raro que se presentara un síndrome de Parkinson, es decir, los síntomas de movimiento de las manos y piernas que hemos dicho. Pero en el caso de esta paciente, lo que se fue evidenciando en los controles sucesivos es que sus síntomas extrapiramidales eran demasiado pronunciados. Es decir, el síndrome de Parkinson no era normal en comparación con otros pacientes similares en edad y sexo. Es extraordinariamente severo, incluso con dosis equivalentes de risperidona, el psicofármaco que es antipsicótico, a las que cualquier paciente podría tomar. Entonces, por supuesto, aparte de tener que cambiar la medicación para ver si la familia tenía los recursos para conseguir otra, comenzó a surgir entre nosotros la sospecha, ¿verdad? ¿Podría ser que haya algo más que no estemos pasando, que estemos pasando por alto? No sé si podríamos regresar a la anterior diapositiva, por favor. En un intento de manejo más intensivo, se indicaron 14 sesiones de terapia electroconvulsiva. Hubo mejores parciales, pero también se registraron recaídas en esta persona.
¿no? Solamente durante la hospitalización que menciono, la primera, tras múltiples visitas de emergencia, se realizó una revisión sistemática del historial. Fue entonces que coincidentemente se pudo internar a la persona porque había camas disponibles. Se solicitó una consulta con oftalmología y se identificaron anillos de cobre en los ojos, lo que condujo a estudios del hígado y se hizo un diagnóstico definitivo, que era enfermedad de Wilson, que es un trastorno metabólico que inicialmente da síntomas psiquiátricos, pero no tiene nada que ver con el cerebro o con lo que se denomina la mente, ¿no? Es un trastorno genético que afecta el metabolismo del cobre en el cuerpo, ¿no? Y cuya detección temprana es clave para evitar daño irreversible en las personas, ¿no? Este diagnóstico llegó a fines de 2007, 3 años después del inicio de los síntomas, cuando la paciente ya presentaba síntomas que no iban a poder, que eran ya casi irreversibles como secuelas, ¿no? Lo central aquí no es solo el retraso diagnóstico, sino como ciertas estructuras institucionales y marcos clínicos impiden ver lo que está clínicamente presente. El fármaco no solo intervino en el cuerpo, sino que modeló la percepción clínica del caso. Fue porque el cuerpo no respondía como se esperaba que la lógica institucional recurrió a la noción de farmacoresistencia, sosteniendo el diagnóstico inicial o cambiándolo con diagnósticos similares en lugar de cuestionarlo y dirigirse a el cuerpo y no a el cerebro o lo que se denomina como mente. Para que este caso cambiara de rumbo, se necesitaron tres condiciones simultáneas y poco frecuentes en un sistema tan sobrecargado como es el peruano. Que el médico de turno de emergencia, en la 18ª atención, tuviera el tiempo y la disposición para revisar el historial completo y detectar un patrón clínico incongruente. Que hubiese cama disponible para hospitalizar a la paciente, lo que permitió que por primera vez una observación continua del caso sea posible y que el equipo de hospitalización fuera capaz de sostener la incertidumbre diagnóstica durante un periodo prolongado sin precipitarse a una nueva clasificación psiquiátrica o seguir llamando al caso como farmacoresistente. Estas condiciones fueron excepcionales en un caso como el que presento, pero fueron claves para desarmar el error diagnóstico sostenido durante años por una combinación de sesgos médicos, falta de continuidad en la atención y una cultura y una organización institucional que privilegia ciertas hipótesis favorables a los ciertos tipos de fármacos o cierto tipo de mirada de las personas por sobre otras, ¿no? Creo que el tiempo no me va a dar para poder analizar el segundo caso, que es muy similar, bastante interesante en este tipo Eh, de estudios que estoy realizando. No sé si pasamos a la discusión en todo caso, que está Jorge, más adelante. Sí, Jorge, te quedan 3 minutos, o sea que toma la decisión, sí, todavía tienes 3 minutos. sí, sí, sí. Siguiente, por favor. Siguiente, siguiente, siguiente. Ay, ay, perfecto. Antes, antes, antes. La anterior diapositiva, por favor. Ajá. El cambio diagnóstico no solo depende del fracaso explicativo de la farmacoresistencia, sino de dos condiciones que son claves, ¿no? La primera es que haya disposición organizativa, institucional, y a la vez también que exista disposición subjetiva en los médicos, que no caigan en sesgos de diagnóstico. Un hallazgo general es importante. Los diagnósticos requieren trabajo constante para sostenerse. No se descubren, se estabilizan. Por eso, incluso cuando los signos contradicen el diagnóstico, el sistema puede optar por sostenerlo por inercia, como se vio en este caso. Lo que importa no es la aparición de un dato disruptivo, sino que las instituciones médicas estén en capacidad de sostener la incertidumbre del